Lo más importante es siempre creer en uno mismo, pero una pequeña ayuda de los demás es una gran bendición. Avatar, la leyenda de Aang, es una de esas series que sin duda marcan a toda una generación. Y no solo por su gran historia y desarrollo de personajes que es brutal, sino por los múltiples mensajes de vida que comparte. Si jamás la viste, es probable que digas que estoy loco, pero muchos coincidirán conmigo al decir que Avatar es una joya que te hace reflexionar en varios aspectos. La travesía de Aang, Sokka, Katara y Toph no solo se trata de un viaje donde los protagonistas deben entrenar para luego irse a agarrar a madrazos con el villano final y ser felices por siempre. En realidad, cada episodio aporta al desarrollo de los personajes, y observamos rasgos de su pasado que nos revelan el por qué son como son, haciendo que su crecimiento sea más convincente para la audiencia. Varias veces las series animadas son subestimadas y catalogadas como algo para niños, como sinónimo de ser un producto sencillo y sin fondo. Pero Avatar es la muestra de que esto no es así, y de que existen obras que nos invitan a pensar no solo en los personajes, sino en cómo podemos aplicar lo visto en la pantalla a nuestras vidas. Y hoy, en este video, te contaré sobre la enseñanza más importante que obtuve al ver a Aang y compañía hace tantos años. Ah, y por cierto, habrán algunos spoilers, por lo que si no has visto la serie por alguna razón, te recomiendo que lo hagas y regreses después a ver este video. Sé que cada persona puede tener una interpretación distinta de la serie, así que remarco que aquí expresaré meramente mi opinión, pero te invito a que te quedes y al finalizar pongas en los comentarios si la serie te dejó un mensaje distinto. Dicho lo anterior, es momento de que reflexionemos juntos sobre Avatar, la leyenda de Aang, en esto que es de Geeks. Avatar es una serie que he visto más de una vez. La primera fue hace varios años a través de Nickelodeon. Y aunque no me atrapó desde un principio ya que a veces no podía ver algunos episodios, cuando tuve la oportunidad de ver su primera temporada en orden cronológico, me atrapó en un instante. La animación era buena, la temática de los 4 elementos tenía lógica dentro de su mundo, y la cereza del pastel es que los personajes eran realmente carismáticos. Cuando se estrenó la temporada 3 en México, su conclusión me dejó bastante satisfecho por cómo se desarrolló el conflicto final. Pero la verdad me estaba quedando en algo muy superficial. Si bien a lo largo de la historia había reído e incluso llorado con algunas escenas, no fue hasta que revisité la serie por segunda vez que me di cuenta de lo que cada personaje me ofrecía. Pondré un ejemplo con mi personaje favorito, gran maestro fuego y seductor por excelencia. Claro, me refiero al tío Airo. La primera vez que lo vi me quedé con la impresión de que era un consejero sabio para Zuko, pero al conocer su historia, pensé sobre el precio que traía consigo dicha sabiduría, y más tarde surgió una duda en mí. ¿Cómo es que a pesar de sentir un gran dolor durante su vida, se mantuvo siempre como una persona bondadosa? En varias series o películas es normal ver que un personaje con una pérdida es arrastrado a la oscuridad para convertirse en un villano, pero en Avatar se nos mostró algo muy diferente. La pérdida del tío Airo lo llevó a replantearse sus prioridades y creencias, pero lo más admirable es que no vaciló en ningún momento, siempre fue fiel a sí mismo y a sus ideales. Fue gracias al tío Airo que pude ver el primer mensaje que me ofrecía la serie, el cual era la importancia de mantenernos fieles a nuestros ideales. Poco a poco me puse a pensar sobre sus acciones, y me daba cuenta que su ideal recaía en la paz, por lo que hacía todo lo posible por evitar el conflicto y recurrir a la fuerza solo cuando era realmente necesario. Y esto deben agradecerlo varios personajes, porque nadie querría tener como enemigo al legendario dragón del oeste. Otro ejemplo que reforzaba este mensaje era el de Toph. Cuando la conocemos se nos presenta como una maestra tierra muy hábil. De hecho, más adelante es catalogada como la más grande maestra tierra del mundo, pero esto contrastaba mucho con su papel de niña frágil que tenía en su casa. Al no poder ver, sus padres la sobreprotegían, y cuando reveló su talento, ellos no cambiaron de parecer y solo buscaban lo que ellos pensaban que era su bienestar. Sin embargo, Toph buscaba ser ella misma, explorar el mundo y ser libre, por lo que se unió al equipo Avatar.
Dicha decisión, como bien sabemos, le trajo problemas con sus padres, quienes mandarían a buscarla y capturarla con tal de llevarla a casa. Este choque de ideales es uno de los que me parece más normal en la vida cotidiana, ya que varios padres, enceguecidos por querer lo mejor para sus hijos, les imponen un modo de vida, dejándolos sin derecho a decidir, y en algunas ocasiones esto conlleva al conflicto constante en las familias. En el caso de la maestra Tierra, Toph tuvo la oportunidad de encontrarse con su padre tras los sucesos de la serie, y fue necesario un pequeño accidente para que este último reconociera la fortaleza de su hija, y admitiera su cariño por ella, al mismo tiempo que admitía que sus ideales no fueron los correctos. Aquí quisiera preguntarte, ¿qué crees que hubiera pasado si Toph se hubiera quedado con sus padres, permitiendo que ellos tomaran el control de su vida? Es difícil saberlo, pero tal vez alguno de nosotros ha abandonado o cambiado sus ideales con el fin de agradarle a alguien más, o por el simple hecho de encajar en un lugar, lo cual es un gran error. Al hacer esto limitamos nuestro potencial, y el mundo podría estarse perdiendo de algo tan grande como lo fue el Metal Control en el mundo de Avatar. Considero que Toph nos enseña que el seguir nuestros ideales puede llevar a sacrificios, pero también nos incita a no reprimir nuestra felicidad, y en el caso del tío Iroh, vemos como una pérdida pone a prueba nuestros ideales, pero con el tiempo y trabajando en nosotros mismos, podemos resurgir como personas totalmente nuevas. Hasta ahora te he contado sobre personajes cuyos ideales no solo les ayudó a ser mejores personas, también ayudaron a su mundo. Pero ¿qué pasaría si seguir nuestros ideales conlleva hacerle daño a alguien? Una cosa que me enseñaron mis padres es que los extremos son malos. Mucha comida chatarra es mala, por más deliciosa que ésta sea. Hacer mucho ejercicio parece algo bueno, pero tal vez le estaríamos exigiendo mucho a nuestro cuerpo. Y esto también aplica con nuestros ideales. Si los llevamos al extremo, podríamos distorsionar la realidad e imponer nuestra forma de ver el mundo como la única que es correcta. La serie nos muestra esto especialmente con dos personajes, el Señor del Fuego Sai y su hija Azula. En el caso del primero vemos que sigue lo que pareciera ser una tradición de conquista justificada en una creencia de superioridad de la Nación del Fuego, misma que provino del Señor del Fuego Sozin, quien justificó el inicio de la conquista bajo la excusa de compartir la prosperidad y felicidad de su nación con el resto, como si las otras naciones tuvieran una idea errónea de lo que es la prosperidad, atribuyéndose así una supuesta superioridad entre comillas que le daría a él y sus descendientes el derecho de ser gobernantes del mundo. Si esto te suena de algo, es porque en el mundo real han existido varios dictadores que al ser fieles a una falsa idea de superioridad, han generado infinidad de muertes y desastres, y que lamentablemente no son parte de un conflicto ficticio. Incluso en la vida cotidiana, podemos darnos cuenta que existen personas que se creen superiores, y por ello generan actos de odio contra quienes piensan distinto, poniendo en riesgo la vida de terceros. Todo por un ideal de supuesta superioridad. En la serie podemos ver cómo Sai comete actos atroces como el lastimar a su hijo y exiliarlo tras mostrar una postura diferente a la suya. Y claro, tenemos la destrucción de otras naciones para la imposición única de su cultura. Si bien este villano se muestra relativamente poco, no necesitó más apariciones para darse a notar como la amenaza que es. Además, también contamos con otro personaje que no solo es una extensión de los ideales del Señor del Fuego, sino que impone miedo por sus métodos. Y me refiero a Azula. A lo largo de la historia vemos cómo ella comparte la misma forma de ver el mundo que su padre, pero considero que también persigue un ideal de poder, el cual ve reflejado en heredar el trono de la Nación del Fuego, objetivo para el cual fue educada y entrenada. Lo más atemorizante de este personaje, además de su habilidad estratégica, es su forma de manipular a las personas con tal de su propio bien, es decir, no le importará generar daños a terceros con tal de alcanzar su ideal. Y de nuevo, creo que más de uno de nosotros conoce a una persona así en la vida real. Debo confesar que la primera vez que vi el final de la serie, me pregunté el por qué un personaje tan fuerte como lo era Azula, de la nada parecía perder la cordura cuando asumió el poder. Pero luego me puse a pensar, ¿qué pasa si le das demasiado poder a alguien que lo ha anhelado cada segundo? ¿Cuál sería su siguiente movimiento? Con ella vemos que un ideal convertido en obsesión no solo afecta a terceros, sino a la mente de uno mismo, y esto se ve reflejado en su actuar errante durante la batalla contra su hermano, quien aprovecha dicha ventaja
para salir victorioso junto con Katara. Ozai y Azula me demostraron cómo un ideal se puede convertir en una obsesión y lastimar a terceros. Pero entonces, ¿cómo debemos manejar nuestros ideales? La respuesta se puede ver a lo largo de la serie, y es que todo reside en el equilibrio. El equilibrio es algo que muchas personas han buscado a lo largo de su vida, y considero que en la serie se nos muestra muy bien que una de las principales barreras son nuestros demonios internos. Esto ejemplificado en uno de los mejores personajes que jamás he visto. Y hablo por supuesto del Señor de las Coles. No, no es cierto. Me refiero al Príncipe Zuko. Este personaje al principio se nos muestra como el hijo del Señor del Fuego, quien al perder su honor busca incansablemente al Avatar para restablecerlo, y regresar a lo que él conoce como hogar. A lo largo de la historia, Zuko también recibe un desarrollo tremendo, y comienza a dudar si lo que hace es verdaderamente correcto. Cuando vive por un tiempo en Ba Sing Se, lugar donde recordemos que no hay guerra, encuentra que su felicidad tal vez no reside en el ideal de honor que perseguía, sino que podría encontrarla al llevar una vida sencilla con su tío. ¡Ah! Pero esto es Avatar, y no todo se puede quedar tranquilo por mucho tiempo, por lo que al recibir una oportunidad para restablecer su honor, traiciona al equipo Avatar, y logra su cometido, regresar a la Nación del Fuego. Zuko representa magistralmente el conflicto que muchos tenemos al perseguir nuestras metas y que en ocasiones nos lleva a preguntarnos cosas como: ¿seremos dignos de la felicidad? ¿Lo que hago está bien? ¿Cambiar de opinión está bien? Zuko también muestra que el admitir nuestros errores, así como admitir que pudimos hacer daño a alguien más, es un paso para acercarse a lograr un equilibrio entre hacer lo correcto y ser fiel a nuestros ideales. Lo anterior lo veo reflejado en lo que a mi parecer es la mejor escena de Avatar, y me refiero al reencuentro entre Zuko y su tío, quien al escuchar lo arrepentido que estaba su sobrino por su forma de actuar, lo perdona inmediatamente, y le muestra que los verdaderos seres queridos siempre estarán presentes a pesar de que perdamos el rumbo. Esto termina de reafirmar la convicción del personaje, y ahora sabe que su felicidad no recae en su honor, sino en brindar paz y un nuevo futuro a las naciones afectadas por la guerra, por lo que su ideal se convierte en ayudar a lograr tan digno sueño. Zuko es la muestra de que cambiar de opinión o ideales nos puede llevar a tener mucho miedo, y causar daño ya sea a nuestros seres queridos o a nosotros mismos, pero también nos deja claro que al luchar contra nuestros demonios y confiar en nuestros seres queridos, tendremos una mayor claridad para lograr el equilibrio que deseamos con nuestros ideales. Finalmente, no podría hablar de equilibrio sin mencionar a la figura del Avatar, y es que desde el inicio de la historia se nos muestra el conflicto, el cual es la falta de equilibrio entre las cuatro naciones. Se nos dice que solo el Avatar puede ayudar a lograr la paz, pero ¿cómo es que una sola persona podría lograr esto? Durante la serie conocemos que es una tradición que el Avatar viaje a cada una de las naciones para aprender el control de su elemento representativo, y esto no lo hace solo para desarrollar su poder, también lo hace para ponerse en el lugar de los habitantes de cada nación y aprender sobre sus costumbres. Dicha tradición convierte al Avatar literalmente en un embajador de las cuatro naciones, lo cual abre su panorama y le otorga distintas formas de ver el mundo. Es decir, genera empatía en él. Esto se recalca en un episodio donde el tío Iroh le da una plática a Zuko sobre las características de las cuatro naciones, señalando la importancia de adquirir conocimiento de distintos lugares, ya que si se hace desde una sola perspectiva, podría convertirse en rígido y tedioso, pero al lograr un equilibrio, uno puede llegar a ser más fuerte. Con esto de antemano, se nos recalca al Avatar como alguien que está dispuesto a abrir su panorama para ponerse en el lugar de los demás, haciéndolo consciente de que su actuar podría ser beneficioso para unos y dañar a otros. En el caso de Aang se nos dice que su meta es la búsqueda de la paz. Sin embargo, él no está dispuesto a arrebatar una vida, ya que va en contra de sus ideales que le dictan que cada vida es sagrada, pero al mismo tiempo comprende los daños que ha hecho a la Nación del Fuego, ya que por su culpa incluso perdió a su familia, desatando así un conflicto interno. Aquí vemos que dos ideales chocan, e incluso al buscar ayuda en sus vidas pasadas, solo entra en más conflicto. Afortunadamente, encontró un aprendizaje que le ayudó a cumplir su misión y al mismo tiempo ser fiel a sí mismo, es decir, logró un equilibrio. La figura de Aang
y en general del Avatar me llevó a comprender que la empatía debe ser un elemento clave al perseguir nuestro ideal. Si le hago daño a alguien mientras cumplo mi ideal, tal vez no esté tomando el camino adecuado, o tal vez necesito explorar más opciones para saber qué debo hacer. Ejemplificaré esto con algo sencillo. Si a mí me gusta realizar una actividad física como lo es el baile, y mi ideal es hacer todo para mejorar, el camino lógico sería dedicarme a entrenar. Pero otra persona podría entrenar y criticar a otros bailarines desarrollando inseguridades en ellos y así establecer una supuesta superioridad. Todo cambia si aprendemos de Aang y buscamos un enfoque distinto. Volviendo al ejemplo, ¿qué tal si en lugar de criticar a otro bailarín, aprendo de su forma de ejecutar los pasos o simplemente analizo sus carencias no para recalcárselas, sino para saber qué errores podría estar cometiendo yo y de darse la oportunidad entrenar juntos? Puede que lo anterior suene absurdo, pero tener un enfoque distinto y que logre un equilibrio entre nuestros ideales y la forma de ver el mundo de otras personas nos puede abrir todo un universo de posibilidades inexploradas. Aang tenía la sabiduría de sus vidas pasadas, quienes en los cómics le hacen ver que no están allí para mostrarle lo que debe de hacer, sino los errores que no debe volver a cometer. Claramente yo no tengo vidas pasadas que me guíen, o no que yo sepa, pero sí tengo a mis padres, amigos, maestros y seres queridos que pueden señalarme los errores que estoy cometiendo o compartirme su experiencia para ayudarme en la lucha por mis ideales. Al final, todo se reduce a cómo queremos ser fiel a nuestros ideales, imponiendo nuestra forma de pensar sin importarnos los sentimientos de los demás, o siendo empáticos y aprendiendo del resto del mundo para lograr un equilibrio. Avatar, la leyenda de Aang, me mostró que seguir nuestros ideales siendo empáticos puede ser un camino difícil. También me mostró que no hay que tener miedo a pedir perdón y admitir que en ocasiones necesitaremos de ayuda. Todo lo anterior puede llevarnos a lograr el equilibrio entre nuestros ideales y los de otras personas, lo cual considero es algo que necesitamos más que nunca, sobre todo en esta era donde pareciera que la intolerancia reina entre nosotros. Como lo dije desde el principio, esta es mi interpretación de la obra, y sé que existen muchas más, por lo que estaré gustoso de ver lo que otras personas tienen que opinar sobre Avatar y sus personajes, así que te invito a que me dejes en los comentarios cuál fue el mensaje que te dejó la serie. Y por qué no, de paso dime cuál es tu personaje favorito. Esto ha sido todo por hoy en Es de Geeks. Recuerda que si quieres conocer más sobre el anime, cómics, videojuegos, K-pop y demás cosas frikis, este es el lugar ideal para ti. No olvides visitar nuestras redes sociales que están en la descripción y ve algún otro de nuestros videos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.